Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de la hora en que veas este video. Nuestro grupo está formado por Diego Muñoz y Sergio Quitrar, y juntos le vamos a hablar sobre los fundamentos físicos de la resonancia nuclear magnética, específicamente temas como la alineación de los protones, precesión y frecuencia del amor, teniendo como referencia eh, el libro Brinton, específicamente el capítulo 44 de resonancia nuclear magnética. Como bien explicado en las clases, ya sabemos que se utilizan los protones de los átomos de hidrógeno y qué les pasa cuando introducimos al paciente en un campo magnético para formar la imagen. En la imagen de la izquierda se aprecia, por ejemplo, a un paciente que se encuentra fuera del campo magnético y los protones de los átomos de hidrógeno están distribuidos de forma aleatoria y las fuerzas se van a cancelar unas con otras, encontrándose el paciente en equilibrio, es decir, no hay ningún tipo de magnetismo. Pero cuando se introduce el paciente al resonador, imagen de la derecha, se puede ver que los protones de los átomos de hidrógeno se van a alinear en dos direcciones, en paralelo y en antiparalelo. En paralelo va a ser el nivel de menor energía y el antiparalelo el nivel de mayor energía, pero habrá una tendencia por parte de los protones de átomos de hidrógeno por quedarse en el nivel de menor energía, o también llamado paralelo. Entonces se dice que este tipo de alineación se encuentra en diferentes niveles de energía, pero el estado preferido es el nivel de menor energía, que serían los tres protones representados en la imagen de la esquina superior izquierda de la pantalla. El nivel de menor energía sería orientado hacia el norte y el nivel de mayor energía serían los dos protones que estarían apuntando hacia el sur. Pero hay que tener ojo porque, como se dijo anteriormente, una determinada cantidad de protones, a bien su fuerza, se van a anular. Es decir, los que apuntan hacia el norte se anularán con los que apuntan hacia el sur, quedando una pequeña diferencia. Al llevarlo a un ejemplo, para que se entienda de mejor forma, si suponemos que estos deportistas que están en posición invertida están en el nivel de mayor energía o antiparalelo, cuesta más estar parado con las manos que normalmente con los pies. Por lo tanto, habría una mayor cantidad de deportistas eh, parados con los pies propiamente tal. Supongamos también que se tienen 10 millones de átomos de hidrógenos en nivel de mayor energía y por otro lado se tienen 10 millones 7 de átomos de hidrógenos en nivel de menor energía. Se puede ver que los 7 millones de protones del nivel de, de baja energía se cancelarán con los protones que están en nivel de mayor energía, es decir, perdón, en nivel de menor energía, es decir, con los 10 millones 7 protones, quedando una diferencia pequeña que sería el número 7. Esa diferencia pequeña es la que formará la magnetización longitudinal o el momento magnético sobre el paciente. Entonces, cuando se aplica un campo magnético externo a una cantidad enorme de protones, predominan unos pocos en sentido paralelo, como se mencionó anteriormente, que es el nivel de menor energía. Los demás se van a anular, entonces esas fuerzas no participan, pero depende del campo magnético en donde se introduce el paciente. Si se van a sumar protones en el nivel de menor energía, esto influirá en la magnetización longitudinal. Por ejemplo, si suponemos que tenemos a un paciente dentro de un campo magnético de 0,5 Tesla, van a predominar 3 protones por millón. Esto es solo un ejemplo. Y si el paciente se somete a un campo magnético de 1 Tesla, predominarán 7 protones por millón. Se puede ver cómo va aumentando los protones que predominan en el nivel de menor energía. Y si el mismo paciente se somete a un resonador de 1,5 Tesla, predominarán 9 protones por millón. Y esto tendrá una relación directa con la señal porque, como se puede ver, a medida que aumenta la intensidad de un campo magnético, puede subir la cantidad de protones que se van a alinear en el nivel de menor energía. Esto significa que va a haber una fuerza magnética mayor, es decir, una magnetización longitudinal mayor. Entonces, cuanto mayor es el campo magnético, mayor será la señal de resonancia y por lo tanto mejor será la imagen obtenida. En la imagen blanca aquí señalada a la derecha de la pantalla, se puede observar que el vector neto es la suma de todos los protones que están contenidos en un voxel.
El voxel es este cubo representado aquí en la imagen. Entonces contiene una cierta cantidad de protones que todos sumados darán un momento magnético. Y en la imagen final se verá la intensidad de esa señal. De esa señal de cada voxel con un determinado tono de gris. Se habla de intensidad porque se trabaja con la señal de los protones de los átomos de hidrógeno. Entonces se obtendrán imágenes como podemos ver aquí en la esquina inferior derecha de la pantalla, con diferentes intensidades de grises. Y de ahí vienen las palabras hiperintenso, isointenso e hipointenso. Simultáneamente a la alineación de los protones de la cual estamos hablando con respecto al eje del campo magnético, sucede otro fenómeno y ese fenómeno es la precesión. Precesión significa el movimiento de rotación de los protones alrededor de la dirección del campo magnético. Ese movimiento que se muestra aquí en la imagen, por ejemplo, el movimiento será un giro tumbado con una cierta anulación. Y, y, ese movimiento tumbado será llamado precesión. Esa precesión va a tener una relación directa con el campo magnético y también esa precesión en principio va a ser de forma incoherente. Eso quiere decir que todos los protones van a girar en la misma frecuencia, pero a distintos tiempos, es decir, van a estar desfasados. Es decir, van a ir girando a distintos tiempos porque si giraran todos juntos estarían en fase. Entonces tienen una frecuencia de precesión en forma incoherente o desfasados. El movimiento de precesión de rotación alrededor del eje vertical es un giro tumbado, como dije anteriormente, y esa frecuencia se calcula porque no es lo mismo la precesión del átomo de hidrógeno en un equipo de 0,5 Tesla que en un equipo de 1,5 Tesla. Entonces se puede decir que esa frecuencia aumenta, la frecuencia de precesión aumenta a medida que aumente la intensidad del campo magnético externo aplicado. Entonces la velocidad de precesión es la cantidad de veces que va a rotar por segundo los protones alrededor del eje Z, es decir, alrededor del campo magnético. Entonces esa frecuencia de precesión va a ser calculada mediante la ecuación de Larmor, que la veremos más adelante, que es específica para cada núcleo. En este caso se tiene, por ejemplo, el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, que presenta una constante giromagnética de 42,5 MHz por Tesla. Pero también hay otros elementos, como por ejemplo el sodio y el fósforo, pero a nosotros nos interesa más el hidrógeno, porque es el elemento que forma las imágenes en la resonancia nuclear magnética, por la sencilla razón que es el elemento que más se encuentra en nuestro cuerpo, ya que estamos formados por la mayor parte de agua. En este video que encontré en YouTube se puede, eh, se puede mostrar cómo es el movimiento de la pirinola, es decir, cómo gira sobre su propio eje. Y ese giro se llama spin. Y este otro movimiento de la imagen de la derecha es el giro que hace alrededor del eje Z, que se llama precesión. En conjunto, estos movimientos aparecen en presencia del campo magnético del resonador, y cuanto mayor sea el campo magnético, mayor será entonces la frecuencia de precesión. Entonces aparecen dos tipos de movimientos que antes, cuando el paciente estaba fuera del resonador, no ocurrían. Ahora vamos a introducir un nuevo concepto, el cual es la frecuencia de Larmor. El fenómeno de precesión ocurre a una cierta frecuencia, la cual está dada por la ecuación de Larmor, de ahí viene el nombre de la frecuencia de Larmor, el cual es la frecuencia de precesión de nuestro sistema. La ecuación de Larmor viene definida por la razón giromagnética,
nuclear del átomo en cuestión, pero para el estudio de la resonancia magnética a nosotros solo nos interesa el átomo de hidrógeno. Y la intensidad del campo magnético externo a la que se expone nuestro sistema. Es decir, que la frecuencia del Armor viene definida por dos cosas, que son el tipo de núcleo y por la intensidad del campo magnético a la que se expone nuestro sistema. Este dibujo lo que representa es el movimiento de precesión, el cual se asemeja al de un trompo tumbado y es el movimiento que se genera cuando se expone a nuestro sistema cuántico con un campo magnético externo. Bueno, y este movimiento de precesión tiene una cierta frecuencia, la cual equivale al número de giros en un cierto tiempo determinado. Esta frecuencia de precesión está dada por la ecuación del Armor, que es esta. Y esta ecuación del Armor nos va a dar la frecuencia de precesión siendo W sub 0 la frecuencia del Armor. Gamma está dada por la constante giromagnética, la cual es propia de cada átomo, de cada núcleo diferente, pero como nosotros estamos ahondando en el tema de la resonancia magnética, solo nos interesa el átomo de hidrógeno, porque es el usado para eso y porque es el átomo más abundante del cuerpo humano. Y V sub 0 corresponde a la intensidad del campo magnético externo que está presente en este sistema, para que se produzca el movimiento de precesión. Y bueno, la frecuencia del Armor está dada por Hertz o megahertz. La constante giromagnética está dada por Hertz o megahertz por Tesla y el campo magnético está dado por Tesla, por lo que al final va a quedar en Hertz o en megahertz. Ya hablamos de la frecuencia del Armor, pero antes de proseguir debemos acotar que la frecuencia del Armor, que es la frecuencia de precesión de nuestro sistema, corresponde a la frecuencia natural de dicho sistema. Esto quiere decir que si nosotros le aplicamos energía a este sistema en su frecuencia natural, las ondas se van a sumar, como si nosotros empujáramos a un niño en un columpio. Si lo empujamos a su misma frecuencia, provocaremos un movimiento con mayor amplitud. Bueno, en este caso, la sumatoria de ondas en la frecuencia del Armor provoca un nuevo movimiento, el cual se denomina nutacional. En este movimiento, el mismo eje de precesión es el que se mueve, y se mueve hacia el plano horizontal, incluso lo traspasa, pudiendo generar un movimiento de 360 grados, volviendo al mismo punto de inicio y comenzando el proceso nuevamente. Ahora, este nuevo movimiento se puede apreciar de dos maneras muy diferentes a que si nosotros lo vemos desde el sistema, lo observamos de forma externa o de forma interna. Pero a nosotros nos interesa más observar esta interacción de energías y de movimientos desde el punto de vista de un observador externo. Ya se habló del movimiento de precesión, ahora debemos hablar del movimiento de nutación. Como se dijo anteriormente, el movimiento de nutación ocurre cuando nuestro sistema cuántico, el cual ya estaba expuesto a un campo magnético externo, se expone a otro campo magnético adicional. Pero este campo magnético adicional tendrá otras características, como que es ligeramente débil, que es constante y que debe apuntar en la misma dirección que el primer campo magnético. Es decir, si el primer campo magnético apuntaba hacia allá, nuestro segundo campo magnético debe apuntar en la misma dirección. Ya. El movimiento de nutación se puede explicar mejor con este dibujo, el cual representa nuestro movimiento de precesión. Y el movimiento de nutación significa que este eje de precesión es el que va a rotar, se va a girar en esta dirección. Y eso es un movimiento que va a ser continuo, porque el eje va a alcanzar el plano horizontal y lo va a atravesar, pudiendo estar en esta dirección incluso así, así y así.
incluso puede volver a su plano inicial y empezar el proceso otra vez. Ahora, ¿por qué se produce esto especialmente? Se produce gracias a esto. Este es un dibujo de un niño siendo empujado en un columpio porque tiene exactamente el mismo principio. Anteriormente se habló de la frecuencia del Larmor. La frecuencia del Larmor es la frecuencia de precesión de nuestro sistema cuántico. Y esta frecuencia es la frecuencia natural de precesión de nuestro sistema. Es decir, que si nosotros le aplicamos energía en esa misma dirección, las ondas se van a sumar. Entonces nosotros tenemos que aplicar energía a este sistema en la frecuencia del Larmor para que las ondas se sumen y se pueda producir este movimiento nutacional. Al igual que cuando se empuja un niño en un columpio, nosotros tenemos que imprimir la energía al movimiento del niño en un columpio en la misma frecuencia en la que él ya está para que nuestras energías y nuestras ondas se sumen y el niño pueda tener un movimiento de mayor amplitud. Incluso aquí también, el movimiento que se generará será de mayor amplitud. Nuestro cono se abrirá y aparte tendrá un movimiento en 360 grados. Ya hablamos del movimiento de nutación, pero antes de continuar, debemos acotar que para que este movimiento se produzca, nuestro sistema, el cual ya estaba expuesto a un campo magnético externo, debe interactuar con un campo magnético externo adicional, el cual será relativamente débil, constante y su dirección debe ser igual a la del campo magnético externo. Bueno, se dijo anteriormente que esta interacción se puede interpretar de manera diferente dependiendo del punto de vista del observador. Y a nosotros nos interesa observar este proceso, esta interacción, desde el punto de vista del primer campo magnético. Porque cuando esto se produce, el sistema completo interactúa solo con el segundo campo magnético. Y esto produce a su vez que nuestro eje de precesión realice este movimiento de nutación y cuando se encuentre en el plano horizontal, sus componentes en el plano horizontal se sumen y las componentes en el eje X se cancelen, ya que sin la interacción del primer campo magnético externo, nuestra precesión se tomará como si fuerzas opuestas en el eje X están interaccionando entre ellas, por eso se cancelan. Y esta nueva forma de ver el movimiento nutacional acarrea nuevos procesos como son la magnetización longitudinal y la magnetización coherente. Se habló del movimiento de nutación, el cómo se comporta, pero también se dijo que dependiendo del punto de referencia de observación de este proceso de nutación, podría alterarse. Entonces nosotros vamos a tomar el lugar o ponernos de observadores en el lugar del primer campo magnético externo al que se somete nuestro sistema, es decir, B0. Si nosotros observamos el proceso desde B0, notaremos que nuestro sistema cuántico entero solo interactúa con el segundo campo magnético que nosotros le imprimimos, es decir, el que era débil, constante y en el mismo vector que el primer campo magnético. Y eso va a producir que se produzca esto, cuando nuestro sistema cuántico, nuestro eje de precesión, se encuentre así, se va a tomar como esto, porque las fuerzas en el plano X se cancelan y las fuerzas en el plano Y, es decir, este es el plano Y, se suman. Por eso toma esta forma, lo cual se llama inclinación de la magnetización y produce este proceso, el cual es la magnetización longitudinal. Y la magnetización longitudinal acarrea otro proceso, el cual nosotros podríamos llegar a conocer, el cual es la precesión coherente. Antes se habló de la precesión incoherente y decía que la precesión se producía a la misma frecuencia, es decir, la frecuencia del Larmor, pero se producía en fases diferentes, es decir, que unos podían estar girando en tal punto y otros empezaban en otro punto, nada que iban desfasados, como se llama. En cambio aquí es todo lo contrario. Nuestros protones, en este caso, van a precesar en la misma frecuencia y en la misma fase. Todos
todos van a procesar en el mismo movimiento, haciendo lo mismo. Esto se produce gracias a esta nueva conformación que es la magnetización longitudinal. Y ahora, cuando dejemos de observar este proceso desde B0, este proceso no se va a llevar a cabo porque nuestro sistema no solo interactúa con el segundo campo magnético, sino también con el primero. Por eso solo esto se puede ver desde este punto de observación. Bueno, profesor, esa ha sido nuestra presentación de este tema de la formación de imagen en la resonancia magnética, más bien parte de su fundamento físico, y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.